así de claro. Obviamente, si llevamos a esa persona a un hospital, a la consulta de uno de nuestros médicos, dirá, bueno, esto es un disparate. Pues tendrá lo que sea. Es decir, pongo este ejemplo para que veamos cómo la noción de enfermedad, de salud, etcétera, no deja de ser también una construcción cultural. Es decir, hay que verla en su contexto cultural. Por la misma razón, en muchas culturas del planeta, la mujer menstruada está enferma, se considera una enfermedad transitoria. O sea, no deja de ser una noción cultural. Esto es muy importante. Bien, se entiende que la enfermedad que puede tratar un curandero no solamente está provocada por causas orgánicas, ya sea una persona ha tomado un alimento en mal estado, ya sea, el ejemplo que acabamos de poner, por mantener relaciones con una mujer menstruada, por haber cogido frío, haberse resfriado, es decir, son causas orgánicas. La enfermedad también puede estar provocada, y a menudo lo está, por la actividad desarrollada por potencias o factores sobrenaturales, normalmente espíritus. Y además, en tercer lugar, la enfermedad, además de las causas orgánicas, la influencia de la actividad de los espíritus, puede estar provocada por la hechicería. Son las tres causas de la enfermedad. De manera que lo primero que hace un curandero es identificar la naturaleza. A ver, estás enfermo porque has comido algo que está malo, porque te ha atacado un espíritu o porque te han hecho hechizo. Dejando de lado las causas orgánicas o fisiológicas de la enfermedad, decíamos, puede venir provocado por una causa sobrenatural, por supuesto. Puede acontecer que un espíritu ataque a una persona provocándole la enfermedad. Entonces, en este caso, los remedios que usará el curandero estarán dirigidos a neutralizar el poder o la influencia negativa del espíritu. Luego vamos a ver cuál es la relación entre esta capacidad del curandero para contrarrestar el efecto negativo de un espíritu, la relación con el proceso a través del cual el curandero se convierte en curandero. Si la enfermedad fuese provocada por la hechicería, exactamente lo mismo. El curandero actuará de la misma forma, neutralizando a través de rituales, de remedios tradicionales, la influencia maligna ejercida por un hechicero, aunque también puede prevenir una potencial e hipotética actuación de los hechiceros. Más tarde volveremos sobre esto. Bien, esto sería el primer bloque de situaciones, ¿no?, que pueden provocar la actuación de un curandero, todas relacionadas con los conceptos de salud y de enfermedad. Pero además tendríamos que considerar un segundo bloque, es decir, los curanderos. La práctica social de los curanderos permite afrontar problemas que no están relacionados directamente con la salud o la enfermedad, sino que tienen una naturaleza ecológica o bien social. Por eso decía, el curandero es mucho más que un simple sanador. O sea, es mucho más que lo que a veces llamamos médico tradicional. Es mucho más. Por ejemplo, a muchos curanderos se les reconoce poder para influir sobre estados negativos de la naturaleza, para domesticar la naturaleza en beneficio de la comunidad, en beneficio de las personas. Por ejemplo, si hay sequías, si hay lluvias excesivas, si hay plagas, si la pesca disminuye y hay pocos peces, etcétera. Es decir, a través de sus remedios, de sus rituales, los curanderos pueden invertir esta situación negativa de la naturaleza, de la ecología, ¿no? Nada que ver con la salud y la enfermedad. Por eso decía, esto es otra dimensión de su actuación. Son circunstancias que pueden provocar que se recurra a los curanderos. Es cierto que normalmente los estados negativos de la naturaleza se relacionan con el mundo espiritual. De ahí que resulte culturalmente coherente que se recurra a los curanderos. Como vamos a ver dentro de un momento, la base del poder de los curanderos es de naturaleza espiritual. Y en la medida en que la sequía,
las inundaciones, las plagas, etcétera, etcétera, o sea, lo que para nosotros serían estados naturales, estados ecológicos, ciclo, etcétera, etcétera, en la medida en que eso se atribuye también a la influencia o a la mala influencia de determinados espíritus, pues es lógico que se recurra al curandero para solucionar eso. Además, el curandero también puede afrontar problemas de naturaleza social. Por ejemplo, puede prevenir robos, puede evitar que haya robos. ¿De qué forma? Pues puede tratar con medicamentos tradicionales al ganado, a las aves de corral, a las gallinas, las cosechas, etcétera, para prevenir que una persona robe ese ganado, esas gallinas o esas cosechas. Porque una vez que el curandero ha intervenido sobre eso, cualquier persona que robe puede morirse o puede enfermar. Luego os voy a poner... bueno, os lo pongo ahora. Vamos a ver. Esto, por ejemplo... Afito. No. Esto es un muchacho... Pasa, se ve muy mal, ¿verdad? Bueno, es un muchacho que fue diagnosticado en el hospital de Pemba, pues con un cuadro clínico de esquizofrenia paranoide, ¿no? El diagnóstico de los curanderos, bueno, está atado a un árbol, es que se había vuelto loco, maluco, porque había robado cocos que estaban tratados por un curandero contra los robos. Es decir, los coqueiros, las palmeras, si el curandero las ha tratado, si robas un coco y lo consumes, pues te puedes morir o te puedes volver loco, como le pasó a este muchacho, ¿no? Otras veces, esto se ve muy mal, pero bueno, a ver si consigo... ¿Ves esta mancha roja? Bueno, esto es una especie de amuleto que lleva la gallina, significa, esto se lo ha puesto el curandero, es un amuleto de curandero. Si robas esa gallina y te la comes, despídete. O vas a enfermar, o te vas a morir, o lo que sea. Ahora que no nos oye nadie, os diré que es un remedio muy eficaz contra los robos. Porque si la gente está convencida de ello, realmente no van a robar. Yo en mi casa, por ejemplo, la tenía protegida y tenía realmente objetos de valor en mi payota, en mi cabaña, pero estaba protegida por los curanderos. Y es que la gente, o sea, los 4 o 5 así golfos que podía haber por la aldea tenían pánico a acercarse. Decían, no, que está protegida. O sea, realmente funciona, ¿no? O sea, robar animales, cosechas tratadas por un curandero, la gente está firmemente convencida que o enfermas o te vuelves loco o te mueres, ¿eh? Bien. Otro ejemplo de cómo los curanderos intervienen también para afrontar problemas que son necesidades de naturaleza social, pues por ejemplo lo tendríamos en todo el papel que desempeñan en los ritos de iniciación relacionados con la pubertad. Yo os iba a traer uno relacionado con la iniciación masculina en una aldea macúa de los pocos sitios del norte de Mozambique donde siguen haciendo el rito de iniciación a la antigua usanza, pero bueno, que creo que es un poco bestia para ponerlo en público. Entonces, a última hora preferí autocensurar la cosa. Bien, hay una tercera dimensión, un tercer bloque, que a mí personalmente además es también de los que más me interesan. Un tercer bloque relacionado con las actividades de los curanderos. Es una práctica social que remite a roles políticos tradicionales y a relaciones sociales que podemos etiquetar como políticas, en un sentido muy amplio del término, decíamos. El curanderismo es poder y autoridad, y la naturaleza de este poder y autoridad emana de la misma fuente que cualquier autoridad tradicional,
a la que se refería Chus antes. Es el mundo de los espíritus, es la base de la legitimidad política, el mundo sobrenatural. El poder de las autoridades tradicionales, de los empehues, que decía Chus, es en una buena parte de África de origen espiritual. Son autoridades y tienen poder en tanto es la voluntad de los espíritus.